Un segundito, por favor. Mm, ya vi. Algo me estaba dando error, perdón, y ahora sí puedo compartir. Y veía ciertos documentos que no los tenía por acá y dije, bueno, se me va a complicar. Sociedad ahora, ¿verdad? Sí. Vamos a dividir esta clase en... Esta clase la vamos a dividir en dos partes. Primero sociedad internacional y luego vamos a ver sistema internacional. Pero ustedes van a ver que estas dos partes van a estar bien entrelazadas porque casi prácticamente imposible hablar de sociedad internacional sin referirnos a sistema internacional y viceversa. Entonces vamos a tratar de ir primeramente focalizando en las distintas definiciones, ir puntualizando algunos tipos de precisiones que es importante hacer y después tratar de hacer o traerlo más a tierra o dando ejemplos o tratando de comparar estas definiciones y hacer ese tipo de ejercicios. Porque la idea es esto, la idea es entrar en ese concepto de sociedad internacional, pero a la vez tratar de entender cómo esa sociedad internacional ha ido transformándose. Una de las grandes transformaciones es incorporar la dimensión digital a la sociedad internacional, pero a la vez hay que hacer algunas precisiones sobre algo de lo que hemos puntualizado desde el principio de año varias veces, o al menos yo tengo memoria de haberlo hecho varias veces, de la diferencia que existe entre sociedad internacional y comunidad internacional. ¿Por qué? Porque además de ser un tema que es un debate dentro de la academia, en la academia, es un tema que se presta a confusión, porque es muy natural, es muy frecuente que en portales de noticias, incluso en análisis académico o académicos o diferentes tipos de información, o difusiones que se dan o análisis, lo que fuere, se utilice los conceptos comunidad internacional y sociedad internacional como si fueran sinónimos, y no lo son. Entonces, eso es algo importante dentro de esta clase, que va a ser la primera parte. Voy a ver qué hora estamos, así ahí va. Así veo bien cuántos minutos le doy a esta clase y cuánto a el siguiente tema. Entonces, si yo les digo, más allá de ver estos ítems para hablar del proceso de transformación, cuando yo digo sociedad internacional, ¿qué es lo primero que a ustedes se les viene a la mente? ¿Qué me dirían? Valentina. No, perdón, Valentina, no, Luciana. No, No, tranqui. fusioné parte de tu apellido con tu no sé qué hice, un entrevero bárbaro. Em, Perdón. no, no, tranqui. Yo iba a decir el objeto de estudio de las relaciones internacionales como disciplina, digamos, el lugar donde actúan los actores internacionales y distintas interacciones que se dan entre ellos, que ya las hemos estudiado en clases anteriores. Bien, Luciana, gracias. Ailish y después Nicolás. Lo mío más o menos iba de la mano de lo que dijo Luciana y que es, claro, como el ambiente, el espacio en donde se estudian las relaciones. O sea, es como, no sé si está bien llamarlo el todo, pero es como más lo general. Bien, lo general. Bien. Seguimos sumando elementos. Nicolás. Sí, yo también iba a decir algo muy parecido. Para mí es como el conjunto de las relaciones, de las interacciones que son a escala global.
las interacciones que son a escala global. Bien, ahí sumaste un elemento global. Está en la presentación, pero hablamos de internacional y sumaste global. Bien, vamos a seguir trabajando un poquito de eso. Agustina. Yo iba a decir que la sociedad internacional es lo que componen los actores internacionales. Bien, muy bien. Bueno, entre todos fueron armando una suerte de definición o por lo menos se acercó a lo que entendemos por sociedad internacional desde distintos aspectos y les voy a decir por qué. En primer lugar, porque la sociedad internacional, cuando ustedes les preguntan, un internacionalista tiene que pensar en sociedad internacional, lo primero que debe aparecer es que es el objeto de estudio, el objeto material de estudio de la disciplina, dentro de una mirada particular, dentro de una perspectiva teórica, que no quiere decir que sea el énfasis que todos los internacionalistas hacen, pero desde esta perspectiva quiero decir, el enfoque que tiene esta cátedra es la sociedad internacional es el objeto material, es la misma perspectiva de la Escuela de la Sociedad Internacional eh, 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 española, es un enfoque que apunta, y eso también habla un poco de los autores que nosotros traemos al curso, apunta justamente a entender sobre las dinámicas que hacen a esa dimensión específica, a esas dinámicas sociales que hace a esa dimensión. Repito, nuestra perspectiva es aquella que hace foco en las dinámicas particulares que conforman lo internacional y que son parte de la sociedad, una dimensión, un enfoque. Las dinámicas sociales tradicionales que todos podemos entender por la cotidianidad en la que estamos envueltos, que todos vivimos en sociedad, y tenemos distintas instancias donde esa sociedad muestra su forma, sus actores, sus dinámicas y demás. Esa forma de organizarse, de organizar la convivencia que adquiere determinadas formas de un conjunto, en este caso de las personas, la sociedad, tal cual la conocemos, ¿sí? Para la sociedad internacional, a lo que se apuntan es a esas dinámicas, a esas interacciones, a la capacidad de agencia de esos actores que conforman ese espacio, como bien ustedes dijeron. Eso es el objeto material de estudio. Ese objeto de estudio ha tenido tradicionalmente, desde el inicio de la disciplina, casi a principios del siglo pasado, ¿se acuerdan cuando hablamos de la cátedra en Gales, cuando hablamos del inicio del desarrollo epistemológico de esta disciplina? Ha realizado un énfasis muy importante en el Estado, ¿sí? Ha tenido un rol jerárquico ese Estado. Ese Estado considerándose como el actor principal dentro de esa sociedad internacional. Por lo tanto, hablamos al principio del curso, y acá hago un paréntesis, verán ustedes que esto es como sintetizar y reflexionar sobre lo que hemos venido hablando durante todo el curso, bajar a tierra, digamos. Esas dinámicas donde el Estado tenía un rol jerárquico tan destacado, esas dinámicas sociales tienen un cariz particular, lo interestatal, en la medida que ese rol jerárquico del Estado ofrece o traslada parte de su protagonismo, ¿sí?, a otras dimensiones que hacen a la agencia de otros actores, que hacen a la inclusión de otros actores, entre ellos los individuos y las comunidades, esa sociedad internacional se va transformando en una sociedad mundial, como lo menciona Celestino del Arenal en sus materiales, o en una sociedad global, como refiere Calduc también en sus textos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Van levantando la mano.
Esto de hablar de una sociedad mundial, hablar de una sociedad global implica considerar distintos procesos que han transformado esa sociedad y esas dinámicas. De los procesos más importantes que se destacan, que esta escuela, esto que les decía, esto de mirar las dimensiones sociales y específicamente el ámbito internacional de la sociedad, estas dinámicas que se miran con esta perspectiva son específicas y son históricas, e incluso comienzan antes de la existencia del Estado-Nación. ¿Para qué? Para explicar justamente esas dinámicas, para explicar cómo desde un núcleo vinculado también, esperen que voy a sacar esto, no es aquel, ahí va, al teléfono, no le saqué el sonido, que vinculan justamente a los núcleos de poder territorialmente anclados a un espacio como fue Europa, y esa proyección de Europa hacia el mundo, la colonización, las distintas olas imperiales y demás, fueron construyendo o dándole forma y brindando la atención a otras dinámicas que conforman la mundialización, en el sentido de que la mundialización se corresponde con llegar a otro mundo que no era el mundo conocido, a ampliar ese mundo conocido. Y de ahí justamente ese anclaje geográfico. Van a ver que justamente historia de las relaciones internacionales tiene mucho que ver con esto, con entender cómo se fue dando y cómo se generaron esas dinámicas de la sociedad internacional a partir de esa mundial. Es nuestro punto de partida, digamos, el semestre próximo, cómo comienza ese proceso de mundialización. Mundialización que pasará por una transnacionalización en la medida de que va dándose un fenómeno que se llama interdependencia o creciente interdependencia, hasta otro proceso que tiene mucho más que ver con la instantaneidad de las dinámicas que han sido ofrecidas o que son posibles a partir de ciertas transformaciones tecnológicas que tienen que ver con la dimensión digital de la sociedad. Las tecnologías de la información y la comunicación a través de Internet, sobre todo, han hecho posible que dinámicas propias de dinámicas físicas o reales o presenciales se trasladen a lo virtual, y ahí se den, como dice Manuel Castel, nuevas formas reales de sociabilización o de socialización en el ámbito digital, ¿sí? Entonces, hay un pasaje de la sociedad internacional a la sociedad mundial, y después hay un pasaje de esa sociedad mundial a una sociedad global. Por lo tanto, la disciplina que estudia esos procesos también se ha ido transformando. Y por eso ese es uno de los argumentos base que critica no es potencialidad en realidad, el ámbito de aplicación del realismo como tal, para poder explicar dinámicas actuales. Porque el realismo tiene un anclaje muy estatocéntrico y en las dinámicas de poder del Estado. Ahora, muchas de esas viejas ideas o esos viejos paradigmas vuelven a estar presentes cuando ejemplos tan importantes internacionalmente, mundialmente, es decir, geopolíticamente, como la guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, y en particular esos, están a la orden del día. Entonces, volvemos atrás en la importancia de esas relaciones interestatales. ¿A qué voy con esto? A la complejidad, a recordar a Morel, ¿sí? Es muy difícil abstraer esto que queremos pensar, sociedad internacional, de esa complejidad humana, política, social, en la que está inserto, porque eso hace a las dinámicas. Y las dinámicas transformadoras son cada vez más aceleradas.
y eso se debe principalmente por la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Me siguen? Si no levantan la mano, vuelvo a repetir. Acá vamos a ver un esquemita, solo un breve esquemita, porque ustedes tienen el texto que profundiza de manera más desarrollada a estos procesos de Celestino del Arenal, básicamente. Lo importante a lo que en lo que me quiero centralizar hoy, o centrar hoy, no centralizar, centrar hoy es en la diferencia entre sociedad y comunidad. Pero esto es un poco de lo que les relataba anteriormente, ¿sí? El dominio y unificación del espacio y tiempo. Hacer que un mundo, que era un mundo concentrado, además de estatocéntrico en el sentido de centros de poder, no existía el Estado todavía, pero con núcleos de poder determinados y anclados en Europa, o así se contó esa historia, ese es el punto y por qué lo vamos a retomar después en Historia de las Relaciones Internacionales. La historia que nosotros conocemos, que ustedes conocen, que nosotros interpretamos y ahora estamos igual de todas formas tratando de incorporar otras miradas, es occidental, parte desde Occidente. Occidente etnocentristamente, o hablando en términos etnocéntricos, mirando el mundo. Ese proceso de mundialización es occidental. Otras eran las dinámicas que se observaban desde Oriente, ¿sí? Que no son las que nosotros estudiamos. Y eso es un disclaimer que no es para nada menor, es muy relevante. Entonces, eh, esta idea del mundo conocido que se hizo, como dice Hobsbawm, en un texto que es una trilogía, la era del capital, la era de las revoluciones y la era, no me acuerdo cuál es el otro, que hace la tercera pata, sepan disculpar, pero en la era de las revoluciones, así en la primera parte, Hobsbawm refiere a ese mundo previo revoluciones que se fue haciendo con justamente el desarrollo de las técnicas aplicadas al transporte y a la comunicación, y se fue expandiendo y mundializando, se hizo cada vez más pequeño y más grande a la vez. ¿Y por qué eso que parece contradictorio tiene mucha lógica? Se fue haciendo más grande porque se dieron cuenta que el mundo era mucho más grande de lo que ellos imaginaban o proyectaban. El mundo conocido era más grande. De hecho, existía un continente con el que se toparon y no fue al que fueron a buscar. En busca de las Indias se encontraron con América. Y en ese sentido, el mundo, lo civilizatorio incluido en ese mundo, las distintas civilizaciones, los distintos pueblos, lenguas, demás, la barbarie era mayor, desde una perspectiva más crítica, era más o mayor o mucho más presente en ese mundo conocido, en ese mundo desconocido, una vez que se volvió a ser conocido. Pero a la vez se volvió más pequeño porque justamente las tecnologías aplicadas en ese momento a el transporte, el barco a vapor, etcétera, la imprenta en términos de conocimiento y educación. Sí, hoy hablamos de la referencia a la importancia de la imprenta eh, para conocer las ideas europeas desde América del Norte, para tomar esas ideas que luego fueron sustrato en el proceso de independencia de las 13 colonias norteamericanas y también, como bien decía Lucía hoy a la mañana, de la independencia de las colonias de América Latina. En esa proyección, en esa mundialización que hizo al mundo conocido, se fueron generando interacciones y contactos entre todas esas partes que se iban conociendo y se iban vinculando. Entonces, hay una intensificación de esas interacciones que este proceso en particular, esto que ustedes ven al medio de la pantalla, la creciente interdependencia, es un fenómeno que se impregna en el fenómeno de mundialización y también en el de globalización, es decir, atraviesa a los dos fenómenos. La cada vez más
creciente interdependencia. La interdependencia, y lo pongo también en términos históricos, que se genera en esto de los costes recíprocos para los autores involucrados, como dice ahí, que ahora voy a explicar qué es eso. La interdependencia de esa Europa que comienza una industrialización y que depende de las materias primas que le da el mundo, luego conocido como subdesarrollado, en esa idea de centro-periferia, esa imagen del pulpo con muchos tentáculos y que nutre su riqueza, su industrialización a costa de muchos otros polos que ofrecen la materia prima para que esa industria crezca y además compra esos productos que salen de ese núcleo industrial. Esa es una interdependencia, ¿sí? Con un cariz muy profundo de dependencia, y podemos también encontrar otros vínculos, pero la interdependencia también está vista hoy en un mundo que se detiene porque, podría haber traído la imagen, perdón, no me di cuenta, que se detiene porque hay un barco que queda atravesado en el canal de Suez, como sucedió hace unos años con el ejemplo del portacontenedores de Berlín. Quedó ahí, no había forma de maniobrar o lograr que que desobstaculizara ese pasaje, y el mundo quedó, el comercio mundial quedó parado por unos días. Y eso inmediatamente tuvo repercusiones a lo largo y a lo ancho de todo el globo. Eso es interdependencia, ¿sí? En otros tiempos más cercanos históricamente. ¿Qué significa esto de los costes recíprocos de actores involucrados? Que todos pierden y ganan. Todos tienen algo para dar y para recibir en esas interacciones. Porque si siempre los costos fueran para un solo actor, eso sería dependencia. Y ahí podemos hablar de las colonias como dependientes o interdependientes, largo tiempo, ¿sí? Y mirarlo desde diferentes puntos. Yo puse ese ejemplo de la Europa que dependía de las materias primas y esas materias primas que dependían de la Europa, pero la mirada puede ser claramente otra. Fue un ejemplo muy, eh, muy amplio, digamos, por llamarlo de alguna forma, sino muy general, muy generalista, ¿sí? Más que muy amplio. La globalización, y esto también es discutible, porque hay quienes dicen que la globalización es un proceso que empieza cuando Colón descubrió América. La globalización en realidad, o al menos desde mi punto de vista, es un proceso que está mucho más presente, si bien se va construyendo de antes, pero tiene su explosión, si se quiere, más hacia fines del siglo pasado, casi la década de los 80, ahí su mayor, eh, su mayor evidencia, ¿sí? Que tiene que ver con transformaciones específicas a nivel económico, a nivel político, pero sobre todo a nivel tecnológico. Y serán justamente esas dinámicas que facilitan esa instantaneidad en los vínculos, justamente a través de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, estamos hablando de tecnologías digitales, ¿sí? Que ese mundo globalizado se hace mucho más evidente. Se supera el tiempo y el espacio como condicionantes. Existe una ubicuidad que atraviesa todas las percepciones o todas las posiciones dentro de ese globo. Es decir, la idea de estar presente en todos los tiempos, en todos lugares y en el mismo tiempo en todos lugares a la vez. Eso quise decir. Eso implica esa ubicuidad. Kalduk dice que la sociedad global o macrosociedad es aquella que comprende a los grupos con un poder social autónomo, entre los que destacan los estados que mantienen entre sí unas relaciones recíprocas intensas, duraderas y desiguales sobre las que se asienta un cierto orden común. Y ahí es donde entra en juego
el orden internacional, que son las reglas. Ya voy tocando el tema que vamos a ver dentro de un ratito más hacia el final de la clase. Eso es un orden. Y esto habla, esta macro sociedad habla de estructurarse dentro de un sistema, que después vamos a ver qué es. Esta es una de las definiciones. Kalduk tiene muy presente lo que es el tránsito desde una sociedad de masas, en términos también de comunicación digital o de tecnologías digitales, desde la sociedad de masas a la sociedad transindividual, que es aquella sociedad que toma esos recursos digitales o es aquella oportunidad que brindan los recursos digitales para que las personas, las empresas, los estados también, los presidentes, utilicen esa vía de comunicación, proyección y contacto para adquirir otras dimensiones en su rol, es decir, otra forma de pararse agencialmente. Un ejemplo claro en términos de política exterior, cuando los presidentes utilizan redes sociales para comunicar medidas o comunicar, no sé, acciones que van a tomar o respuestas que van a dar a otro estado. Antes eran comunicados de prensa comunicados oficiales de los gobiernos, y ahora aparentemente no, se ha hecho como mucho más común que un presidente diga, bueno, Estados Unidos rechaza, o Argentina rechaza, o Uruguay rechaza, moviendo, ¿sí? ¿Se dan cuenta de lo real a lo virtual y utilizando ese canal, moviéndose con esa libertad de esa impregnación entre una y otra dimensión? Es que lo real, lo online y lo offline es cada vez más una sola dimensión, conformada por esas dos dimensiones. Y es un resumen que no voy a tener mucho tiempo de parar sobre eso, un resumen de también cómo ha ido evolucionando la perspectiva de esa sociedad internacional. Cuando lo miramos desde un punto de vista realista, ponemos el énfasis en esa anarquía-orden, eh, en esa sociedad que carece de un poder por encima de los estados, y por eso hablamos de un orden de coordinación, porque no existe una autoridad que imponga, que actúe como gendarme, que obligue a los estados y haga ejecutar determinadas acciones impuestas a los estados. Nada por encima de los estados en términos de sociedad internacional desde este punto de vista. Y ahí es donde aparece esa sociedad internacional eh, anárquica. Luego también el peso de esos limitantes de la sociedad internacional, que los estudiamos al principio del curso y los dijimos como limitantes de la política internacional. ¿Por qué? Porque es justamente esas dinámicas que constituyen esas relaciones de poder de la sociedad internacional la que le dan forma. Entonces, la moral, el derecho internacional público, la comunidad internacional, perdón, la opinión pública internacional, estaba pensando lo que voy a decir ahora después, la opinión pública internacional son limitantes a esa política internacional y hace justamente a esas dinámicas también sociales. Y algo que también es importante es entender que cada vez tiene un mayor peso lo interméstico, que creo que yo no lo he nombrado en clase, porque lo que me dijeron hoy de mañana es que no lo habíamos dicho, pero lo interméstico viene de intermestic, que es un anglicismo, de cierta forma, que es la fusión de dos palabras, internacional y doméstico. Y esto refiere a esa idea que dice en este cuadro inferior, que ustedes ven, política internacional y política interna, es a lo que refiere un autor, Wilhelmi, que dice que la política internacional y la política interna cada vez son menos inseparables.
Esto quiere decir que lo internacional se internaliza porque impacta en el ámbito doméstico y lo que ocurre domésticamente tiene el potencial de replicar, impactar, eh, proyectarse a lo internacional. Ejemplos, situaciones medioambientales, el narcotráfico, el terrorismo, ¿sí? Pueden ocurrir en un territorio, bajo la órbita de un Estado, bajo el poder de un Estado, bajo ese gobierno, ¿sí? Y ese atributo soberano sobre un espacio territorial, pero impacta a otros y a otra región, y dependiendo también de su conformación, ese impacto que va a tener internacionalmente. Y internacionalmente, lo que les decía, eh, lo mismo, lo medioambiental ¿es doméstico o es internacional? Es interméstico, ¿sí? El cambio climático es como global, internacional, ocurre en nuestro mundo, pero impacta en las políticas públicas que toman los estados, en las medidas que toman los estados y viceversa. Esas medidas también impactan en lo internacional. Y esto, bueno, son otras... otras puntualizaciones, como eso que les decía anteriormente, la exclusividad del Estado como protagonista de las relaciones internacionales prácticamente desde que el Estado se conforma como tal hasta fines del siglo pasado. El derecho internacional ahí como último punto importante, que es en el que me voy a detener un segundo, como sistema sine qua non para esa coordinación, es decir, ese sistema anárquico que tanto refiere la perspectiva realista, únicamente otros también, otros instrumentos, otros límites también lo ayudan, la moral, la opinión pública internacional, pero son las normas, y esto también hablando a lo que vamos a ver después, ese orden internacional, son las normas, las leyes, el multilateralismo construido por los estados, justamente lo que hace a ese sistema de coordinación y que esa anarquía no sea caótica. Me voy a detener 5 minutos eh, en esta presentación, porque esta presentación habla de las diferencias clave entre la comunidad internacional y la sociedad internacional. Este no es un debate contemporáneo, es un debate que viene de los años 40. El autor o el académico eh, que lo inauguró a este debate, que ustedes tienen un texto justamente que se llama Comunidad Internacional y Sociedad Internacional. Posch tiene un apellido larguísimo, Posch Caviedes, bueno, no se me fue, Posch, vamos a llamarle Posch, vamos a quedarnos con uno solo de sus, no se nos va a enojar, uno solo de sus apellidos. Gutiérrez de Posch y Caviedes, o Caviedes de Posch y Gutiérrez, una cosa así. Esos son los 3 apellidos, no me acuerdo nunca en qué orden está mal yo, pero bueno, sepan disculpar. Hace esa diferenciación, presta atención a esto, en el año 42. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el año 42 había un fenómeno de conflictividad que involucraba a todo el mundo. Era la Segunda Guerra Mundial. Y Posch se preguntó esas dinámicas entre los actores entre los actores internacionales, que eran los estados, ¿qué eran? ¿Reflejaban una comunidad? ¿Reflejaban una sociedad internacional? Y ahí escribió un texto muy interesante que ustedes lo tienen, del cual extraje o armé estos criterios para ver en qué es lo que él se fija. Y él se fija en la naturaleza de los vínculos, en la forma de existencia, en la estructura y cohesión, o en los principios rectores, etcétera, etcétera, en el nivel de compromiso y demás. Y dice, estos son los criterios que a mí me ayudan a entender qué diferencia una sociedad internacional y una comunidad internacional. ¿Por qué es importante esto para futuros internacionalistas? Porque ustedes van a ver en los portales de noticias todo el tiempo hablar de comunidad internacional. Y hablar de comunidad internacional diciendo la comunidad internacional critica, la comunidad internacional condena, la comunidad internacional no está de acuerdo, la comunidad internacional... ¿Qué es la comunidad internacional?
Muchas veces desde donde sale ese concepto, confunden comunidad internacional con movilización social, porque habla de su trascendencia, de su proyección, de su impacto, de su contundencia, ¿sí? De su masividad. Muchas veces hablan del multilateralismo, pero nunca o generalmente, no quiero decir nunca, hablan de comunidad. Comunidad, para ser técnicos, para ser precisos, es una unidad espontánea y natural, es algo que surge. Todos estos criterios van a estar en función de un objetivo máximo y superior, que es la comunidad. Hay un bien común, el bien de la comunidad, más allá de las partes. Las partes son importantes en la sociedad internacional, porque artificialmente se reúnen para formar un ámbito de convivencia, de interacción. Se está en sociedad. En cambio, se es parte de la comunidad. ¿Se dan cuenta las diferencias? Esencialmente, lo que recorre esto, lo que atraviesa esa diferencia, por qué es importante esa diferencia, y a la hora de interpretar si estamos en comunidad o en sociedad internacional, que ahora les voy a preguntar, ¿qué creen ustedes? ¿Estamos presentes en una sociedad internacional o una comunidad internacional? Celestino del Arenal dice que vamos camino a construir una comunidad internacional. Entonces vamos camino a crear una convivencia en base al desprendimiento, a la confianza, como dice ahí, en el ambiente o en el espacio relacional. Hay un compromiso o un sacrificio exigible si observamos las dinámicas que nos rodean. Hay una responsabilidad articulada en función de lo que es ese bien común, que es justamente la comunidad. Carolina, creo que te di la palabra. Ahí. Gracias, profe. Era para Sí. preguntar lo que dijiste recién, que en una se es y en otra se está. Si podía repetirlo, que no lo terminé de entender. Gracias. Sí, claro, estamos en sociedad, pensémoslo como personas o como estados. Hay una sociedad de estados que se crea sus normas de convivencia para tener justamente ese espacio de cierto orden y no llegar a un caos. Es una perspectiva bien realista. Hay un multilateralismo ordenador, constructor de vías de interrelación entre esos estados, que tiende a la pacificación, porque las Cartas de las Naciones Unidas, recuerden que lo dijimos la clase pasada o la anterior, congregaba a todos aquellos estados amantes de la paz post Segunda Guerra Mundial. Entonces, se está en sociedad, se cumplen las normas, se tienen obligaciones, se tienen derechos, se respetan las otras partes o no se respetan, si no se respeta se castiga. Pero en comunidad es una forma natural y espontánea de ser parte de esa comunidad. El objetivo trasciende al protagonista, al individuo o al elemento o al estado, al actor. Lo trascendental es la comunidad, el bien común para todos y de todos y en todos. Se deja esa autonomía, se cede esa autonomía en función de lo común. Cada uno tiene un rol en esa comunidad, no son todos iguales, cada quien tiene un rol y ese rol está en función de que esa comunidad prospere. Hoy damos algunos ejemplos en clase. Cuando nos hablan de la comunidad educativa, o cuando hablamos de la comunidad hippie, por ejemplo, que eran un colectivo de personas que en función de sus aspiraciones, de sus ideales, de un bien común, humano, de esa proyección, se oponían a la guerra, tenían ciertas maneras de convivir, de estar en esos núcleos. Siempre va a primar lo ético. Lo ético, lo moral está por encima de lo jurídico. No es necesario imponer ni castigar, porque éticamente se actúa éticamente en función de esa comunidad. ¿Se entiende?
a mi modo de ver, y si hay otra opinión, pido levanten la mano, doy espacio a discusión. Perdón que no haga demasiados espacios porque estoy como muy corta de tiempo para dar los temas que me faltan. Por eso voy hablando, pero tienen ese espacio. Ustedes van levantando la mano y participando. Podríamos decir que hay espacios de comunidad o comunidades, ¿sí? Hay núcleos alrededor de determinados objetivos comunes, pero hablar de una comunidad internacional y hacerlo global en un mundo donde hay guerras, donde hay hambre, donde hay diferencias, asimetrías radicales y extremas, difícilmente podamos proyectar una comunidad. El bien común no es común a todo el globo o en general. Hoy les contaba en clase que hice esta imagen con inteligencia artificial. Me peleé mucho, Lucía hoy se reía de mañana, me enojé mucho con la inteligencia artificial porque le despedí imagen de determinadas ciudades, por ahí tenemos a Arabia Saudí, algunos em, ciudades europeas, se puede decir, un Ferrari, perdón, una Ferrari frente a un local de Dior. Esto refleja lujo, riqueza, además. Hice determinados prompts para pedirle a la inteligencia artificial que me recreara imágenes de extrema pobreza, de inaccesibilidad, de no sé qué, y después por otro lado de lujo, de accesibilidad, no sé qué, me dio muchas, elegí estas. Ustedes podrán ver que hay gente con botellas y cosas, hay gente trasladándose a buscar agua o a buscar bebidas o lo que fuera, de que les dejan en determinados lugares y transitan muchos kilómetros hasta llegar a sus comunidades en África para llevar alimento, para llevar bebida. Acá también en la imagen superior, perdón, inferior, repartiendo alimento entre niños, básicamente. Y cuando me dio esta imagen, le dije, y ahora quiero hacer un collage con estas imágenes, me dijo algo que me enojó mucho y me dijo, me nominó ese collage y me dijo el contraste entre lo rural y lo urbano. Esto es un sesgo. Acá hay en juego muchísimos otros elementos y no la ruralidad y la urbanidad. ¿Se entiende? Entonces, de la misma forma que decimos comunidad internacional así, a bocajarro, como se dice popularmente, sin pensarlo mucho, de la misma forma podemos decir, hay un contraste entre lo rural y urbano, no. Estas fotos, estas imágenes, en esto que estamos hablando, porque esto es contingente, es coyuntural, estamos hablando del mundo, de la comunidad, de la sociedad, esto habla de muchísimas otras cosas, y no de lo rural y lo urbano. ¿Bien? ¿Preguntas? Espera, Gonzalo, ahí te veo. Iba a mostrar un video, pero me parece que no me da el tiempo. Voy a mostrar otro después. Este se los dejo para que ustedes lo miren después. Y antes de que me digas, Gonzalo, quiero dejarles este párrafo, pero quiero que lo lean cuando tengan la presentación disponible, que hoy voy a subir, hoy o mañana voy a subir las dos, perdón, no tuve tiempo de subir la de conflicto, que es un libro de Ignacio Ramonet sobre las guerras del siglo XXI, que bueno, te sintetiza un poco estas últimas clases que hemos visto. Ignacio Ramonet dirigió Le Monde Diplomatique durante mucho tiempo y este libro de 2002 tiene muchas ideas importantes acá más. Cuestiones de Amitabh Bhattacharya y eh, ahora sí, perdón, Gonzalo. Voy a dejar de compartir para abrir la otra presentación. No, yo tenía la duda que ahora que estábamos hablando de formas de comunidad internacional y sociedad internacional, ¿cómo funciona cuando esos métodos, los métodos de naturaleza de vínculo, forma de existencia, se vinculan entre sí? Es decir, que partes de una comunidad internacional se mezclan con la sociedad internacional, porque podemos tener un ejemplo de, no sé, Médicos Sin Fronteras, que hasta donde yo sé tienen un organismo definido, tienen un
un lugar físico, que tienen una manera que es de una forma espontánea, por lo que yo entiendo, es una forma espontánea y natural, por el bien de la comunidad. Entonces, ¿cómo puede ser eso de que, cómo decirlo? ¿Cómo se puede considerar cuando métodos ¿Cómo de lo entendemos comunidad a eso internacional dentro? se pueden, se pueden mezclar con la sociedad? Está presente. Eso tiene dos tipos de respuesta. Una es lo que dijimos ahora, lo que dije ahora medio al final, que existen comunidades o sí podemos identificar espacios donde esas fracciones de comunidad se proyectan. Médicos Sin Fronteras o todo lo que nuclea Médicos Sin Fronteras. Si nosotros pensamos en acciones altruistas, fundaciones y demás que tienen un trabajo colectivo en un fin común, tienen un sesgo de comunidad, porque trabajan, actúan, coinciden en función de un bien común. Y eso se da en espacios de la sociedad internacional. Se habilita eso, se habilitan espacios dentro de la sociedad para la acción de expresión de la comunidad internacional en función o de la comunidad en función de un bien común. ¿Sí? Eso por un lado. Y la otra respuesta sería lo que dice en su texto Celestino del Arenal, es que se está en tránsito de, entonces hay experiencias en- fraccionadas, dirigidas, específicas, que van hacia trabajar hacia ese bien común, ¿se entiende? Pero dentro de la sociedad internacional. Lo que no podemos identificar o lo que no deberíamos identificar es esa globalidad que se le da o ese cariz uniformizante, amplio, de completitud de todo el- el proceso, digamos, o la conformación de una comunidad internacional a nivel global. Cuando se dice, así como muy espontáneamente, la comunidad internacional condena los ataques de, bueno, no, ¿qué es la comunidad internacional? ¿Qué significa condena? ¿Me explico? Eso es a lo que apunto con la precisión. ¿Todo bien? ¿Todo Sí. claro? Entonces, más o menos para resumir, es que la Sí. sociedad internacional en su órgano acepta en cierto punto partes de una comunidad internacional, aspectos de una comunidad internacional. La sociedad internacional no es una institución como tal, son las formas las dinámicas que se dan y que hacen a la sociabilización, al respeto a la creación de normas, de convivencia, es el espacio de convivencia ordenado, donde hay jerarquías, donde hay diferencias, donde hay lo que fuera, que tienen normas, que tienen obligaciones, derechos, demás. ¿Sí? Entonces, en ese ámbito sí se pueden dar experiencias o sí se pueden dar impulsos de comunidad, de sesgos de comunidad en términos de agencia o rol dedicado, si estamos hablando de actores internacionales, a un bien común. Los movimientos sociales tienen mucho de eso también, pero no podemos decir que son la comunidad internacional. Cuando se confunde, la comunidad internacional condena, puede ser un colectivo, un movimiento social específico que se vincula a temas, por ejemplo, vinculados a la guerra y que condena lo que pasa en Palestina, por ejemplo. Pero no es la comunidad internacional en su completitud, no sé si existe la palabra, estoy con esta completitud de la clase pasada, que me viene en su globalidad. A eso es a lo que trato de llegar. Bien, Gonzalo. Sí, Oh, eso. bien. Gracias. De nada. Me voy rapidito a sistema internacional y sistema, uy, qué poco me queda. Voy a tratar de hacerlo en 20 minutos. Creo que sí, porque en realidad sistema es de lo que hemos venido hablando, ha ido atravesando todo desde el momento uno que empezamos a dar estas clases. Perdón. ¿Qué es un sistema? Bueno, no, voy a pasar a esto, perdón.
estoy un poco mareando porque estoy recalculando sobre la marcha con el tiempo que me queda. La sociedad internacional, vista así, tiene mucho que ver con lo que pensamos tradicionalmente, lo que hemos estudiado tradicionalmente en un sistema matemático, en un sistema biológico, un conjunto de partes organizadas que tienen una estructura, interactúan entre sí, eso le da una forma a ese sistema y, y esa forma tiene un orden específico de ese sistema. Lo mismo dice Barbé para las relaciones internacionales. Conjunto de actores que relacionan, perdón, que se relacionan o cuyas relaciones se generan una configuración de poder, la estructura, y esto ya lo vieron con la profesora Ibarra, dentro de la que se encuentran los procesos, las interacciones, la guerra, la paz, la crisis, las tensiones, la integración, la cooperación, de acuerdo a determinadas reglas dentro de la sociedad internacional. Un orden. Calduc hace foco en el grado de institucionalización de una sociedad internacional. Está formado por órganos, un conjunto de órganos, normas o valores, que con independencia de su carácter expreso o tácito, son aceptados y respetados por la generalidad de los actores internacionales de una misma subestructura, permitiendo de este modo la configuración y el mantenimiento de un orden internacional. Lo mismo mirado desde otra perspectiva. Cuando terminó la Guerra Fría, el debate era, ¿dónde estamos? ¿Qué sistema es este? ¿Es un sistema heterogéneo, homogéneo? Ustedes van a ver en los materiales que se refiere a Aarón, en eso del sistema heterogéneo homogéneo, según las coincidencias, las divergencias. Yo no voy a entrar en esa especificidad, lo van a tener que leer ustedes en sus materiales. No, es un sistema heterogéneo, pero el sistema heterogéneo fue la bipolaridad. ¿Cuáles son los actores? ¿Cómo se institucionaliza esa sociedad internacional en términos de dinámicas de poder entre esos actores relevantes o internacionales? ¿Qué nos da? ¿Qué forma tiene eso? ¿Es un sistema apolar, multipolar, unipolar? En un primer momento pareció ser un sistema unipolar por ese triunfo de Estados Unidos en términos de Guerra Fría. Después pareció ser multipolar, el rol de la Unión Europea y demás, y después no sabemos cómo llamarle a esto. Muchos coinciden que este sistema internacional en el que estamos viviendo, que caracteriza un cambio de época, y esto también tiene mucho que ver con una perspectiva histórica. En el caso particular sostengo que estamos viviendo un cambio de época, ¿sí? Que tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? No solamente con sistema. Y ese sistema internacional para muchos tiene muchas características que responden a las dinámicas y al impacto que han tenido globalmente y en términos estructurales y agenciales, de estructura, de forma, ¿sí? Y de actores, las tecnologías de la información y la comunicación. La aceleración, las dinámicas aceleradas que transforman la sociedad internacional caracterizan a ese sistema. Y eso responde en gran medida a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en este sistema confluyen y se dan en paralelo, pero a la vez se encastran dinámicas de integración impulsadas por esa mundialización que da paso a la globalización, dice Aarón, y de fragmentación, pero a la vez una dinámica intermedia, como suma Rosnau,
que fusiona. Eso me pasa a mí muchas veces por error, pero ellos lo hicieron específicamente y académicamente. La fragmegración, que une dinámicas fragmentadoras e integradoras en un solo espacio. Fuerzas centrífugas y centrípetas que generan en un mismo espacio tensiones desde ambos lugares que fragmentan y aglutinan y que le dan forma a ese sistema. Es decir, que alimentan, dice Rosnau, los asuntos mundiales. Esto vendría a ser este sistema internacional. Sociedad internacional con dinámicas contradictorias que, esquematizando, Rosnau denomina como fragmegración. El sistema internacional, desde un punto de vista de la sociología internacionalista o el internacionalismo sociológico, como le quieran llamar, se llama de distintas maneras. Ustedes cuando vayan avanzando en la carrera van a ver que los materiales a los que van a acceder proponen estas dos denominaciones o estas dos categorías, sí, denominaciones, vamos a dejarlo así. Y Merle, que es tomado como referente dentro de lo que es la sociología internacionalista o el espacio de la sociología que toma como referencia y le da importancia a lo internacional, dice que el sistema internacional es el conjunto de relaciones entre actores situado en un medio específico y sometido a algún tipo de regulación. Esa regulación es la que ha ido construyendo desde mucho tiempo atrás históricamente, pero que ha tratado de institucionalizar, sobre todo, o que se ha tratado de concentrar en el ámbito multilateral. Sí acompaña el surgimiento del derecho internacional público desde Westfalia y ese largo transitar a través de los siglos, pero la institucionalización, el foro, ¿sí?, que nuclea y que organiza y que proyecta esa institucionalización y ese orden, ha sido por mucho tiempo las Naciones Unidas y todo el sistema, todo el ecosistema de Naciones Unidas, que son las distintas formas institucionalizadas alrededor de ese esquema multilateral, en diferentes ámbitos de la sociedad. Aarón, por su parte, y acá empiezan a mirar esas pistas dentro de las definiciones, que ahí es donde los autores van mostrando su sesgo. Aarón es realista, por eso habla de poder y de centros de poder. Toda forma estable de actuar a la que los centros de poder independientes ajustan sus relaciones recíprocas durante periodos relativamente largos de tiempo. Y ahí la pregunta, ¿qué es un periodo relativamente largo de tiempo hoy en este sistema, donde las transformaciones son tan dinámicas y aceleradas, como les mencionaba anteriormente? Acá les dejo un esquema orientador, básicamente hace mucho tiempo que lo hice, pensando, creo que fue la primera vez que di esta clase, pensando como un mapa mental, un mapa conceptual y mapa mental, para ir de lo más general a lo más particular y entender todo esto que hemos ido dando durante todo el curso y colocarlo en el lugar de sistema, es decir, cómo juegan estas cosas que vimos fragmentadamente dentro de ese sistema, qué lugar ocupan. Y el sistema internacional, como ustedes dijeron al principio, también vinculando a la sociedad, porque esas son las dinámicas que se generan entre las agencias, está integrado por actores que han ido mutando y se han ido transformando a lo largo, sobre todo, de finales del siglo pasado y este siglo. Actores con capacidad de agencia, me refiero, que configuran una estructura que determina, ¿sí?, un proceso, generan un proceso, unas dinámicas, acorde con un orden internacional, se dan un orden internacional, lo que decantarán un relacionamiento
o distintas interacciones entre ellos. Y estos relacionamientos, interacciones, fue las que ya estuvimos viendo y que a ustedes les queda por ver todavía integración, que vamos a terminar con eso, el curso. Esos relacionamientos van desde los máximos niveles de cooperación o colaboración en la paz o en la integración para la paz, hasta las máximas confrontaciones que se visibilizan en la guerra. Y en el medio de ese continuum, diferentes niveles. ¿Qué es el orden o cómo se debe acceder al orden internacional, entender o cuáles son las perspectivas sobre el orden internacional? Y nos dice Kalduk en su texto que la sociedad internacional goza de un orden común. Y ese orden común, esas reglas, esas normas, esas formas de actuar que determinan para el realista ese sistema anárquico, ¿sí? El orden internacional deriva de las relaciones interagenciales, de esas fuerzas, poderes, le llama también Kalduk, entre los actores. El orden está dado en función de esas dinámicas y encuentros o desencuentros, pero el resultado de la interacción, perdón, el resultado de las dinámicas entre actores internacionales. Son ellos los que van construyendo el orden. El orden no viene dado, el orden se construye. Un orden económico, y acá se vincula con la estructura desde ese lugar, como dice Kalduk, la correlación entre las subestructuras, ¿sí? Hay un orden económico, un orden político-militar, un orden ideológico, que configuran el llamado orden internacional. Ahora, ese orden y esas subestructuras, ¿desde dónde las miramos? Desde el etnocentrismo que caracteriza las relaciones internacionales. ¿Ven cómo estamos recorriendo todo lo que hemos visto durante el curso? Ese orden internacional es el mismo orden que se proyecta y se piensa desde Oriente. Es el mismo orden que proyecta China. China habla de un orden internacional basado en reglas y basado en el multilateralismo vigente, pero con características chinas. Me voy a quedar por ahí porque quiero puntualizar esto que me parece una piecita clave para entender, una pieza más que una piecita clave para entender un poco cómo también se mira el mundo desde otros lugares. Yo decía en clase, un poco en broma y un poco en serio, este señor tendría que estar dirigiendo el mundo porque realmente tiene la clave, tiene esa mirada completa y realista sin ser realista teóricamente, y real de lo que está pasando. No da recetas, diagnostica. Y creo que ese diagnóstico está dado, o todos saben de ese diagnóstico. Lo que pasa es que poner eso, ¿no? Ponerlo sobre la mesa y discutirlo es lo difícil. No hay quien lo quiera discutir, porque eso implica ceder espacios de poder. Hoy estamos volviendo a esos escenarios geopolíticos, de dinámicas de poder, muy evidentes en esas guerras cuasi interestatales. Y en el foro de Davos, que es un foro muy relevante en el ámbito económico y político del mundo, donde se reúnen los líderes y los CEO más importantes del mundo, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo: el mundo está en medio de una ruptura, no de una transición. El mundo basado en reglas, ese mundo que conocíamos basado en reglas, ya no existe, dijo. Y acá muy chiquitito, ustedes lo leerán en la presentación después, yo hoy les decía en clase, dice algo que repite mucho
de una manera bastante más coloquial por su argentinidad, Andrés Malamud, él dijo, si no estamos en la mesa de negociaciones, seremos el plato principal. Andrés dice, si no estamos sentados a la mesa, somos parte del menú. Habla de la narrativa sobre el orden basado en normas parcialmente falsa. Sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado y de la víctima. Habla de los sesgos, habla de poderes, habla de no nos engañemos, habla de sociedad internacional, no habla de comunidad, habla de la carencia de comunidad internacional. ¿Me siguen? Evidencia la no existencia de la comunidad internacional. Las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma. Esto lo dijo Julieta Selikovich en su charla hace unas semanas en la mañana, en el curso de la mañana, de manera presencial. Su presentación se llamaba así: los aranceles como herramienta de presión, la infraestructura financiera como medio de coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que deben explotarse. Habla de sociedad internacional, no habla este señor de comunidad internacional. Evidencia, vuelvo a repetir, la sociedad internacional. ¿Dudas? Tengo 5 minutos que quiero dedicarles a distendernos un poco, para terminar esto un poco más para arriba y no tan poco optimista. Levanten la mano, que si no yo voy a ir compartiendo un videito cortito, que es ay, no me sale la palabra. No quiero decir chiste, es bueno, cansancio está haciendo estragos en mí, no me sale la palabra. Ahí, esperen que ya comparto. ¿Se ve, Lucía? Se ve perfecto, sí. Ahora hay que agrandar nomás la pantalla ahí. Perfecto. Vamos.
Bueno, un poco broma, que en realidad parece que los villanos, ustedes conocerán o no, pero es la saga de la película Mi villano favorito, lo que están de acuerdo los villanos, es que todos quieren ese poder mundial. Gente, gracias por la atención. Me tengo que pasar a la otra clase. Los textos para la base de sociedad y estructura están disponibles en la plataforma, así que cualquier cosa consultan por correo. Gracias por la atención. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Ojalá puedan descansar. Es una de todo corazón porque es lo que necesitamos todos, o al menos yo. Vamos a descansar. Sí, Descansar, por favor. descansar. ¿Sí? Bueno, que Nos pasen vemos. bien. Que Suerte, pasen Mónica, en bien. la última. Dale, Chao, chao. gracias, chau, Lu.